Hola, ¿qué tal? Te saludo, soy Roberto Montejo. Quiero que me acompañes a reflexionar en este momento acerca de los espacios habitables para, para tener una visión más amplia. A veces somos parte de un equipo que conoce las necesidades de un usuario y a veces somos parte del equipo que conoce cómo construir un edificio. Y es bueno que sepamos algunas cosas que te voy a platicar para ver dónde estamos dejando ir oportunidades a veces. Yo identifico estas tres fases del tema de la construcción, que son la planeación, la construcción y el uso. No, si no hay un uso, si no hay una necesidad de usar un espacio habitable de manera diferente, no hay una necesidad de construcción. Si no hay una necesidad de construcción, no tiene sentido planear algo que no se va a construir. Y planeas cuando sabes que necesitas cambiar el uso de un espacio que en ese momento no tiene esas condiciones. Entonces, si te das cuenta, esto es realmente un ciclo en el que dependiendo del uso que se tenga ahorita y el que se pretenda tener en un futuro, va a haber un proceso de planeación y construcción para un uso futuro. Si no, no. Entonces, esto me hace darme cuenta, y aquí es donde quiero que me vayas poniendo tus comentarios si es que estás de acuerdo, me hace darme cuenta que hay una relación uso-función que es la que origina la construcción. Date cuenta que si lo vemos como una balanza, en donde de un lado está la función y del otro el uso, a veces puede ser que pese más una que otra. Y entonces, cuando pesa más una que otra, la balanza se desequilibra. La intención de mantener equilibrada la balanza es que la función corresponda con el uso que le estamos dando. Es decir, el edificio puede funcionar de una manera y si esa manera de funcionar ayuda a que el uso que necesitamos dar ese espacio corresponda con nuestras metas y objetivos, pues vamos a estar bien. Si no corresponde la función con el uso, entonces o vamos a necesitar que modificar nuestra función, la manera en la que funciona el edificio o la manera en la que usamos el espacio. Como constructores nos interesa mucho identificar que cuando hay necesidad de cambiar la función del edificio es cuando nos llaman y cuando intervenimos. Dependiendo del nivel de cambios que se requieran, pueden ser que sean cambios menores, tanto del uso o de la función o no, más personas que te apoyen a lograrlo, ¿no? Cuando es muy mínimo, pues no necesitas más que tomar una decisión básica y a veces muy generalmente de manera inconsciente. Cuando hay un cambio mayor tanto en el uso o en la función, es cuando tienes una decisión consensada con un equipo de trabajo que te apoye para cualquiera de las dos funciones, para cualquiera de las dos cosas, perdón. No es lo mismo tomar la decisión de si mueves los muebles para barrer, o sea, modificas tantito tu espacio habitable para que puedas dar mantenimiento, una modificación que no es impactante ni en tiempo ni en recursos, a comparación de decidir si, por ejemplo, impermeabilizas o colocas un nuevo muro en la casa. Esa decisión a veces es una decisión de más profundidad y de más impacto. Entonces, identificando si tú eres parte del equipo que conoce cuáles son las necesidades de uso que va a tener el usuario, vas a identificarte como aquel equipo que puede identificar esas necesidades y que puede desarrollarlas. Serás parte del equipo del usuario si esto es correcto, ¿no? Si tú no puedes identificar o no te toca a ti identificar cuáles son las necesidades, entonces lo más probable es que tú estés del lado del equipo que le toca construir o que le toca enfocarse en el objeto arquitectónico. Depende de qué equipo estés, vas a ver diferentes roles. Por ejemplo, en el equipo del usuario vemos al usuario mismo, que no necesariamente siempre es el cliente y que no necesariamente siempre es el encargado de las instalaciones. Por ejemplo, en un campus universitario hay un encargado de instalaciones que normalmente puede ser usuario también, pero si ese encargado de instalaciones no solo tiene a su cargo un solo campus, sino varios, entonces no va a ser usuario, solo va a ser el administrador de instalaciones. O sea, puede ser que difiera, no siempre pasa, pero puede ser. Puede ser que funcione como cliente o que sea un intermediario entre el cliente y el usuario. O sea, puede darse el caso. Es bueno conocer que hay diferentes momentos. El cliente es aquel que digamos, que agiliza todo esto, que empieza la dinámica. No siempre es el que va a usar el espacio, pero es el que agiliza la dinámica. El que dice, quiero hacer esto, quiero que me ayudes, quiero que se haga de esta manera. Okay, va dando la pauta. El usuario es el que va a usarlo al final. Por ejemplo, en un complejo de habitaciones, el cliente puede ser un ente, un corporativo,
y el usuario pues va a ser el que al final va a terminar usando, ya sea porque rente o porque compre ese departamento, ¿no? El financiador puede estar tanto del equipo del usuario o como del equipo del objeto arquitectónico. ¿Por qué? Porque a veces el mismo cliente es usuario y es financiador, pero no siempre. O a veces hay un financiador y por aparte está el cliente. El cliente es el que gestiona y es el que da el dinero específicamente. El cliente es el que tiene la voluntad. Si el financiador está del lado del cliente, pues bueno, es porque está aportando para que las necesidades se identifiquen y se puedan pasar al equipo del objeto arquitectónico. En el objeto arquitectónico también podemos tener al financiador cuando a esa persona solo le interesa dar dinero para que se construya algo, aunque no sepa quiénes lo van a usar ni cómo. También vemos al constructor, que básicamente es el que le da la forma al objeto. Vemos al desarrollador, que puede estar normalmente en las fases de planeación o construcción, y puede ser que si es muy listo también se abarque un poquito de la fase del uso del edificio. Los entes reguladores son aquellos que yo llamo así porque son quienes van regulando esta relación uso-función que vaya siendo de manera adecuada, checan temas de seguridad, de estructuras, de muchas cosas, ¿no? Que pueden estar tanto en la parte de la etapa de la planeación como en la construcción y a veces en la etapa del uso, cuando llegan verificadores de protección civil, por ejemplo. El proveedor, pues básicamente es aquella persona o aquel grupo que provee suministros, ya sea de servicios, de material o servicios para ya sea la construcción del edificio, uso generalmente. Y aquí es donde voy mencionando dónde normalmente nos encontramos, porque ahí es donde puede ser que estemos dejando ir una oportunidad de acción, ¿no? Por ejemplo, usando esta gráfica de los amigos de Lean Bean Solutions, vemos la metodología BIM como observa la construcción de los modelos y la información de los edificios. BIM es Building Information Modeling, es una manera de trabajar con archivos. Y esta metodología va analizando cómo se va generando diversos archivos de acuerdo a diferentes etapas del edificio, ¿no? No me voy a meter a detalle en eso, simplemente quiero hacerte ver que hay una etapa de planeación, construcción y uso del edificio. Y para cada una de esas etapas puedes tú implementar diversos archivos que puedan ir cargados de información. Esta información puede ser, por ejemplo, si tú eres una persona, un productor de cristal o de ventanas, puede ser que tu campo de acción sea normalmente la construcción. Pero ¿qué pasa si además de la construcción empiezas a generar información que puedan usar los planeadores, los despachos de arquitectos, los estudios de arquitectura o en general, para que tú entregas ese material? Sí, perfecto, pero vas también con los planeadores para que te tomen en cuenta y que tomen en cuenta tu producto en la construcción. O sea, te estás adelantando un pasito cuando vas con los planeadores. O también vas a la etapa de uso con aquellas personas que son facility managers, que son encargados de instalaciones, y les entregas tus folletos para cuando necesiten mantenimiento de algunas cosas. Por ejemplo, si tú eres un proveedor no sé, de algún material que sea perecedero en la construcción o que requiera cierto, por ejemplo, chapas de puertas, se llegan a descomponer mucho en los baños de escuelas o en las aulas, puedes tú ser el proveedor de eso y darle mantenimiento esporádico, ¿no? O de los focos o no sé, hay muchas cosas que puedes identificar. Todo esto te lo comento porque va de la mano con hacer archivos. ¿Qué pasa si tú a tu cliente le ofreces un archivo donde ese archivo tiene la información de las medidas, por supuesto, de las características físicas de las ventanas que produces, pero además también del costo que tiene esa ventana, de las características térmicas, de las características de iluminación, de, no sé, un montón de cosas que puedes tú poner en las manos de aquellos que van a planear edificios en un futuro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si haces eso? Pues tienes un gane porque ya te están tomando en cuenta y muy probablemente si en los planos aparece eso, pues lo más fácil es que consideren comprar contigo, si ya está la información, ¿no? ¿Por qué? Porque los planeadores a veces lo que necesitamos es tener la información ya, y quien tenga la información ya y certeza, pues con esa nos vamos, porque no podemos tener tanta incertidumbre. De por sí, de la planeación a la construcción hay incertidumbre, y si le sumamos más, pues se hace un despapalle. Preferimos generalmente tener la información más certera posible para llegar a la conclusión de cómo va a quedar ese presupuesto o cómo va a quedar la previsión de esa construcción. Lo mismo en otras áreas. Ojalá que podamos desarrollar en otros videos tanto qué cosa es la metodología
BIM, qué cosa es Lean Construction y qué cosa es un ERP, que básicamente es un programa que te permite coordinar estos insumos de la obra. Y yo creo que con esta visión de planeación, construcción y uso, te podrás dar cuenta que un ERP y cualquiera de estas herramientas pueden estar involucradas en todo el ciclo de vida de un edificio. Ojalá que te haya gustado, coméntame qué te pareció. Sigo aquí en contacto en mis redes sociales, es un gusto platicar contigo.